Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Danilo Ruiz. Buenas tardes, profesor Buenas Javier Guerrero. tardes. A todo el equipo del proyecto Ruta del Bicentenario, a Daniel Mendieta, Héctor Manuel, Edwin Fonseca, a los estudiantes que están conectados hasta ahora. De la misma manera, a los estudiantes que de pronto verán más tarde o en estos días la grabación de la exposición virtual. Eh, bueno, el día de hoy les queremos traer una exposición virtual, la cual se llama 77 días hacia la libertad. Fue hecha por el proyecto Ruta del Bicentenario, a cargo del profesor Javier Guerrero y nosotros los estudiantes de la UPTC. Voy a darle paso al profesor y doctor Javier Guerrero para que nos dé una introducción breve a lo que va a ser este gran trayecto por todo lo que fue la Ruta Libertadora. Profe Javier. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas aquí presentes a través de esta presentación virtual. Para nosotros es un placer muy grande estar presentes en la institución educativa Juan José Rondón de Sodatá. Tenemos invitados a los cursos novenos y presentamos un cordial saludo al profesor Danilo Ruiz. También al profesor Fabio Quinchanegua. ¿Cómo? Fabio Quinchanegua. Quinchanegua. Y a la coordinadora, la profesora Adriana Gómez, con quien hicimos los contactos para hacer posible esta transmisión. ¿Qué es el proyecto Ruta del Bicentenario? El proyecto Ruta del Bicentenario es una idea que la universidad viene desarrollando desde el 2008, tratando de hacer visible las conmemoraciones de los 200 años del proceso en que nos convirtió en república. Y nos transformó en una democracia, dejamos de ser una monarquía. Ese proceso es muy largo. En el 2008 se definió que las conmemoraciones bicentenarias, eso lo definió el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, irían es el periodo transcurrido entre la insurrección de los comuneros, ¿sí?, y la terminación de la Gran Colombia. Eso es lo que se conoce como el proceso del bicentenario de las independencias de América. En el caso de la Gran Colombia y en el caso de lo que se conoció como la Gran Colombia, recuerden ustedes que eso se llamaba República de Colombia, se llamó República de Colombia, es un proceso que empieza con los comuneros, termina con la disolución de la Gran Colombia, la muerte de Simón Bolívar y en 1831 el retorno al nombre de República de la Nueva Granada. Luego recuperaría más adelante, después de otras vicisitudes que tuvo el nombre de Colombia, vuelve a ser Estados Unidos de Colombia, si ustedes lo saben, con la Constitución de 1863. Bienvenido, profesor Quinchanegua. Entonces decíamos que este periplo histórico, este recorrido histórico, y por eso hemos llamado la Ruta del Bicentenario de este proyecto, que es una reflexión para entender qué fue lo que pasó hace 200 años y por qué muchas de las cosas que en ese momento se definieron como república, constituyeron realmente una república inconclusa, muchas de cuyas tareas están por hacer. Y ese concepto de república inconclusa es muy importante porque, si ustedes se dan cuenta, la república que surgió en 1821, este año conmemoramos 200 años del Congreso de Cúcuta, que es un congreso también extraño, porque entre 1819, cuando se reúne el Congreso de Angostura, que da la orden a Bolívar de ir a la Nueva Granada con ese ejército que comandaba y enfrentar
la ocupación de Pablo Morillo y el régimen del terror, que desde 1815 había fusilado a todos los fundadores de estas repúblicas iniciales, y ese mandato se da con la llegada de la avanzada de Santander, el paso del río Arao, la llegada a lo que es los llanos, donde se habían refugiado algunos importantes miembros de los fundadores de esas primeras repúblicas. Es más, los que se fueron para los llanos se salvaron, porque otros como Caldas, Camilo Torres, etcétera, viajaron hacia Popayán, hacia el sur, hacia el Camino del Sur, de Quito y Popayán, y ellos todos fueron capturados y fusilados porque allá era muy fuerte el gobierno realista. Pero ¿por qué contamos todo esto en esos términos? Porque queremos contar una historia distinta. Tenemos un material nuevo desde la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que que es producto de una ley, la 1874 del 2017, que obliga a enseñar historia de 0 a 11 en todos los colegios. Una ley que está vigente. Pertenezco a esa comisión y en esa comisión estamos trabajando por la construcción de unos nuevos lineamientos para la historia, porque debe enseñarse historia de 0 a 11. Pero no cualquier historia. Debemos enseñar una historia distinta, una historia que sirva para pensar el país, para pensar la identidad nacional, para pensar críticamente la realidad y sobre todo una historia que sirva para la paz. Una historia que nos ayude a pensar muchos de los problemas que Colombia tiene y que no ha logrado solucionar en 200 años. Allí en esa comisión hemos dicho, y ojalá tengan muy en cuenta esta definición de historia que les voy a dar, que es muy sencilla. Es una definición muy sencilla. Historia es un riguroso, profundo conocimiento del pasado para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. La historia no se aprende como una especie de erudición inútil de saber cosas del pasado, sino se soluciona, se hace contestando problemas del presente, preguntas del presente, y sobre todo para transformar el futuro de la sociedad. Si nosotros retomamos esa definición de historia, la historia es una ciencia muy útil y nos ayudaría mucho a pensar qué va a ser de Colombia en el siglo XXI, cuál es el papel de las nuevas generaciones, por qué, por ejemplo, hubo esclavitud durante 30 años, desde el 21 hasta el 51. Si la noción de república es igualdad ante la ley, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿por qué había repúblicas que no tenían, por ejemplo, ciudadanía femenina? Se alcanzó a discutir la ciudadanía femenina, es más, en 1857, en una constitución de la provincia de Vélez, se consagra el voto femenino, que hace que desaparezca el voto femenino y que solo vaya a aparecer con Rodas Pinilla un siglo después. Es decir, la ciudadanía femenina es uno de los grandes vacíos que hasta el siglo XX se viene a solucionar. Y la ciudadanía de los esclavos, solo hasta 1851. Pero más grave se me hace a mí lo de la ciudadanía femenina. Pero hoy tenemos que seguir construyendo una república democrática, una democracia bien construida que nos ayude a vivir mejor y a tener un futuro mejor para todos y para todas. Por eso, la Ruta del Bicentenario es un proyecto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que busca colocar en el centro de estas efemérides a Boyacá, porque si no es por lo que pasa en Boyacá, como lo veremos, no se va a dar esa república, y si no es por ese triunfo de Boyacá, no se va a derrumbar el virreinato de la Gran Colombia y se va a convertir en una gran plataforma desde donde se libera buena parte del continente. Y se coordinan una gran revolución continental que había empezado
hacía muchos años en Norteamérica con la fundación de la Primera República. El efecto espejo en Europa con la Revolución Francesa y unas 7 a 9 repúblicas y revoluciones republicanas que hubo en Europa. Su retorno por Haití con la primera república de esclavos del planeta en 1804 y 5, y luego con la Constitución de Tunja y la Constitución de las Provincias Unidas de la provincia de Tunja, que construye una federación que se llamó la República de las Provincias Unidas, que es la que va a derrotar, la que derrota a Morillo fusilando a sus fundadores y contra la que se va a levantar contra la opresión de la corona española que retorna al poder después de la reinstauración de Fernando VII después de la derrota de Napoleón. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esperamos que esto les guste, que hagamos una historia distinta de jóvenes para jóvenes. Esta historia la están contando jóvenes como ustedes. Yo quiero darle las gracias a Daniel Mendieta, darle las gracias a Javier Eli Hurtado, a Edwin, a todo nuestro equipo, ahorita lo presentaremos, a todo nuestro equipo que ha trabajado mucho tiempo en la producción de, primero, un museo que iba en una carpa y la idea nuestra era ir por muchos pueblos contando eso, pero la pandemia hizo que esa exposición ese guión museológico que construimos sea contado virtualmente para las instituciones como la institución educativa Juan José Rondón de Sobatá, que hoy nos acompaña. Entonces tienen la palabra los organizadores, tienen la palabra Javier Eli y Daniel Mendieta para presentar nuestro plan de trabajo de esta tarde. Bueno, sí, como dijo el profesor, muchísimas gracias a la institución educativa Juan José Rondón de Sobatá, al profesor Fabio Quinchanegua que se conectó y no le puedo dar las gracias, a los estudiantes que se acabaron también de conectar. Como decía el profesor, esta exposición busca enaltecer a aquellos personajes que no se han tenido en cuenta como lo son mujeres, hombres, niños, indígenas y hombres afrodescendientes. De la misma manera, la idea es resaltar los aspectos sociales y culturales que tuvo toda esta campaña. Aspectos que no se narran demasiado, pues porque el mismo estaba implantado como una historia militar. Pero esta vez vamos a narrarles la historia de la independencia mediante varias información que no se ha tenido en cuenta. También, por ejemplo, vamos a narrar cómo fue la importancia de las plantas medicinales, la importancia de los caballos, la importancia de algunos sacerdotes, de algunos frailes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con los antecedentes de esta campaña Libertadora, porque como todo hecho importante tiene antecedentes, ¿no? Entonces voy a dejar a cargo a mi compañero Daniel Mendieta, también estudiante en formación, maestro en formación de la licenciatura en Ciencias Sociales y pasante del proyecto Ruta del Bicentenario. Daniel, por favor. Vale, muchas gracias, Javier, a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Sin duda, entonces vamos a iniciar este importante recorrido por los antecedentes históricos de la campaña Libertadora de 1819. ¿Y por dónde iniciaremos? Bueno, iniciaremos desde lo que fue la Guerra de Independencia en Norteamérica. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque allí en 1783 se da esta Guerra de Independencia tan importante y se da el inicio de lo que es la Constitución Federal de los Estados Unidos. Esto es muy importante porque desde allí empiezan los primeros, intentos por formar una sociedad liberal, por formar una república, por pensar, de una forma libre, por no pensarnos como súbditos, sino como ciudadanos. Entonces, es muy importante esta revolución inicial de los Estados Unidos y toda la influencia que ha tenido sobre las demás independencias. Igualmente, no solamente debemos concebir la independencia norteamericana desde Norteamérica, sino que también en Sudamérica hubo intentos y hubo grandes manifestaciones que proclamaban por la independencia. Entonces está al lado de lo que es la guerra de independencia norteamericana, también están los movimientos comuneros, tanto en el Paraguay como en la Nueva Granada. Una vez que se da todo este movimiento de independencia en América, igualmente va a haber, un traslado de estos pensamientos a Europa.
¿Y de qué forma, digamos, se van a plasmar? Bueno, con lo que es la Revolución Francesa y el surgimiento de la República Francesa. Eso es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque va a generar toda una crisis en lo que es el movimiento, digamos, en lo que era el establecimiento en Europa. Europa era un continente monárquico, un continente donde digamos, el status quo era un rey que gobernaba todos los estamentos de la sociedad. Entonces, al llegar la Revolución Francesa y al surgir esa República Francesa, va a empezar una crisis y realmente un deterioro de lo que era la sociedad europea. Eso va a ser muy importante, ¿por qué? Bueno, porque en ese momento, cuando se forma lo que es la República Francesa y lo que va a ser el posterior Imperio Francés en cabeza de Napoleón, ellos van a invadir España. En ese momento España está gobernada por Fernando VII y va a ser muy importante la entrada de Francia porque esto va a generar un desequilibrio y una crisis en la sociedad española. Cuando entra Napoleón a España, ellos deciden deponer al rey Fernando VII y con esto se forma toda una crisis allí. Es muy importante ver igualmente esa influencia también, digamos, cuando la Revolución Francesa inicia allí, también empieza toda una serie de independencias en América nuevamente. ¿Y dónde va a iniciar? Bueno, en 1804, lo que va a ser la independencia de Haití. Es muy importante porque nuevamente vuelve ese sentimiento de insurrección a nuestro continente. Entonces, con el rey Fernando VII capturado, y con ese sentimiento, digamos, de independencia que se empieza a formar en América, la Nueva Granada entonces empieza a tener un pensamiento de independencia, desean, digamos, volver a liberarse. De esta forma entonces, en la Nueva Granada, en 1808, bueno, como estábamos diciendo, entonces ese sentimiento de independencia que empieza desde Haití, ¿sí? Esa, digamos, insurrección que también se genera en Europa con la captura de Fernando VII, da, digamos, todo el escenario para que aquí en la Nueva Granada empiece un movimiento de independencia. ¿Y cómo va a iniciar? Bueno, va a empezar en 1808 con la formación de las juntas de gobierno. ¿Quiénes eran las juntas de gobierno? Bueno, era la reunión de diferentes criollos, los cuales se destacaban en literatura, en economía, en política, en economía, en diferentes, digamos, asuntos importantes de la sociedad. Pues para eso es muy importante la unión de todas estas personas porque empiezan a pensar una independencia. Estas juntas de gobierno se van a hacer revolucionarias en 1810 y allí proclamarán la independencia de la Nueva Granada. Va a ser entonces muy importante este primer paso que se va a dar de pensar una nación. Allí entonces, digamos, también debemos ver que ha pasado a ser conocido un poco esta parte, lo que conocemos como la patria boba, ¿no? Después de 1810, ese combate y esa disputa entre centralistas y federalistas. Debemos de alguna manera reafirmar que no podemos llamarlo patria boba, ya que fue el primer intento de los neogranadinos, de los criollos, por intentar formar una nación. Era normal que hubiera disputas, era normal que hubiera desacuerdos, así que, digamos, debían de alguna manera pensar en qué forma iban digamos, a crear esta nación. Pero en medio de estas disputas, digamos, de alguna forma ellos olvidaron algo. ¿Y qué olvidaron? Bueno, ellos se centraron totalmente en formar esta nación, en poder superar sus disputas, en poder superar esos desacuerdos que estaban teniendo, y olvidaron Europa. Entonces ellos dijeron, bueno, Fernando VII está capturado, no es una amenaza por el momento, así que tal vez lo dejan un poco de lado. Sin embargo, Fernando VII volvería al poder. ¿Y por qué volvería? Bueno, porque en 1815 Napoleón caería en la batalla de Waterloo, y esto haría que nuevamente toda esa sociedad monárquica europea se restableciera. Igualmente, Fernando VII se restablece en el trono de España y desde allí empieza a planear lo que sería la reconquista de las colonias que se habían independizado. Para esto entonces envía a Pablo Morillo para que pueda capturar y puedan, digamos, someter a la Nueva Granada que se había independizado. Es así como desde 1815 hasta 1819 inicia lo que se conoce como el régimen del terror. ¿Y qué fue este régimen? Bueno, era un gran ejército español, el cual empezó a justiciar, a perseguir, a exiliar y, digamos, a poder destruir lo que fueron las primeras bases de la República. De esta forma, entonces, van a ser asesinados los primeros, digamos, líderes que fueron parte de estas juntas de gobierno, aquellos que de alguna forma intentaron pensar esta primera república. Van a ser asesinados y, digamos, va a generarse ese clima de tensión y de incertidumbre. Y es justamente en este clima en el cual va a iniciarse la campaña libertadora, justamente por esa necesidad
de buscar la independencia, esa necesidad de que ya no podían seguir bajo el yugo español. Para esto entonces inicia la campaña libertadora en 1819. ¿Y por dónde iniciará? Bueno, iniciará por los llanos orientales. Es importante entonces destacar algo principal, y es que la campaña inicia el 23 de mayo de 1819 y va a finalizar el 10 de agosto de 1819 en Santa Fe. Va a durar 77 días. Realmente es una campaña, podemos decir que bastante corta, pero donde hubo bastantes hechos que hay que destacar. Es así entonces como el 23 de mayo de 1819 va a iniciar lo que es esta campaña libertadora en la aldea 70 en Venezuela. Allí se reunirá Simón Bolívar y sus consejos oficiales para poder empezar a trazar lo que iba a ser la estrategia. De esta forma, entonces, iniciará un proceso y una marcha importante hacia Santa Fe y hacia la Nueva Granada, ya que estábamos en Venezuela. Entonces, si bien esto es una campaña militar, debemos entender algo. No solamente es el esfuerzo de unos militares para poder conseguir la independencia. Como ya decía Javier, aquí hubo muchos colectivos sociales. Hubo indígenas, hubo personas afro, hubo mujeres, hubo niños, hubo personas de la iglesia, inclusive hubo extranjeros. Era conocido, por ejemplo, la participación de la Legión extranjera. Era una legión que estaba comandada por James Rooke, un coronel irlandés, el cual comandaba tropas de diferentes lugares. Había alemanes, polacos, irlandeses, algunos españoles que eran, digamos, opuestos a la monarquía, y todos ellos participaban activamente en esta campaña. Entonces, como les dije, no hay que verlo como una campaña netamente militar, sino como una campaña social en busca de la libertad. De esta forma, entonces, todo este grupo de personas iniciarán su marcha por los llanos. Sin embargo, habría un primer obstáculo que tendrían que superar. Era que los llanos estaban bastante inundados. ¿Por qué? Bueno, por las fuertes lluvias, y esto, digamos, hacía que fuera bastante difícil transitarlos. De igual manera, había una gran proliferación de enfermedades, principalmente el paludismo, por las altas temperaturas, algunas calenturas o fiebres y algunas infecciones de la piel. Esto generaba algunos problemas al inicio de la campaña y, digamos, de alguna forma ralentizaba la marcha inicial. Para esto va a ser muy importante también entonces la presencia de médicos, no solo médicos, digamos, con una medicina científica, sino también médicos con medicina natural. Es muy importante los saberes ancestrales de los indígenas, saberes ancestrales de las comunidades afro, para poder, por medio de medicina natural, curar esas afecciones que fueron bastante complicadas al inicio de la campaña. Entonces es muy importante ver cómo los diferentes conocimientos ancestrales ayudaron también en un inicio al éxito de la campaña. La comida fue muy importante. ¿Y por qué? Bueno, obviamente era un grupo bastante grande de personas, era muy importante tener provisiones para poder alimentarse. Un ejército mal alimentado seguramente hubiera fracasado al momento de llegar a las batallas o al momento de marchar inclusive. Entonces era muy importante la alimentación. Sin embargo, como les dije, debido a las fuertes lluvias, era bastante complicado cocinar. Para eso entonces tenían por lo general alimentos como carne seca, algunos alimentos que eran, digamos, no se dañaban tan fácil, y esto les ayuda a poder tener provisiones que duran bastante tiempo. Debemos ver que es muy importante que una vez Simón Bolívar sale con todo su ejército desde la aldea 70, y una vez hacen toda esta marcha por los llanos, se van a encontrar con las tropas de Francisco de Paula de Santander. Esto va a ocurrir en Tame el 11 de junio. ¿Y por qué es tan importante este encuentro? Bueno, porque se encuentra un enorme contingente de tropas de Simón Bolívar con un gran ejército también que tenía Francisco de Paula de Santander. Esto hace entonces que se forme un gran ejército con el cual iba a ser más fácil poder llegar hasta la Nueva Granada y poder empezar realmente a buscar, pues, una estrategia exitosa que los llevara a la independencia. Igualmente allí en Tame entrará Juana Béjar. Era una mujer allí de Tame, la cual se vincula a las tropas patriotas y decide combatir. Es muy importante este punto porque es ver a las mujeres no simplemente desde labores domésticas o de cuidado, sino también en el combate. Es sin duda a resaltar la labor que va a tener Juana Béjar y muchas otras mujeres que van a enfrentarse y van a participar de forma activa en el combate. Entonces, una vez que todo este ejército se reúne,
van a tener un primer desafío, que es el trincherón de Paya. ¿Y qué era el trincherón de Paya? Bueno, era una fortificación realista, una fortificación en la cual cabían más o menos unos 300 soldados realistas y desde allí cuidaban el paso para evitar invasiones o evitar conquistas. Es por eso entonces que el 27 de junio las tropas patriotas van a decidir atacar este puesto. Era muy importante para ellos poder lograr una victoria allí. De esta forma se establecerían en el territorio y lograrían una victoria moral que les ayudaría bastante. Sin embargo, era bastante complicado de asaltar ese lugar. Digamos, poder llegar allí y tomarlo era bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, porque como pueden ver en esta foto, había un foso, el cual era bastante profundo. Si ellos, digamos, intentaban atacar a la fortaleza, posiblemente caerían en el foso. Además, si intentaban escalar los muros, serían atacados por las tropas que estaban adentro. Sin embargo, y a pesar de sus desafíos, la vanguardia, o sea, las tropas que van adelante, la vanguardia al mando de Francisco Pablo Santander, se enfrentarían allí entonces con las tropas realistas y terminarían por vencerlos. De esa forma, las tropas realistas terminarían por retirarse y este punto pues se terminaría siendo tomado por las tropas patriotas. Como dije antes, es muy importante esta victoria, no solamente por una cuestión estratégica de poder, digamos, establecerse en el territorio, sino también es una victoria moral. Es moral porque obviamente es la primera batalla. Poder triunfar en tu primer combate iba a dar como ese aliciente, como ese ánimo para seguir adelante. Hay que ver que si se hubiera perdido este combate, pues obviamente hubiera sido difícil, ¿verdad? Tal vez no hubiéramos tenido el apoyo del pueblo, tal vez la gente se hubiera echado hacia atrás, hubiera sido un poco más difícil, pero este triunfo fue fundamental y fue como la piedra angular para poder seguir adelante hacia lo que seguiría. De esta forma, entonces, también debemos ver, como dije antes, diferentes mujeres que participaron. En el caso de Paya está Simona Maya, la cual era una mujer de Paya que también se destacó de forma, digamos, muy grande, muy heroica en esta batalla. Ella también se va a destacar en diferentes batallas y va a terminar, pues, falleciendo en la batalla de Pantano de Vargas, pero siempre tuvo una gran participación en toda esta campaña. Luego de esto, entonces, una vez que ellos logran establecerse en el trincherón de Paya, las tropas seguirían adelante. ¿Y qué intentarán hacer? Bueno, decían, bueno, ya estamos ubicados en un territorio bastante bueno, pero hay que decidir qué camino hay que tomar hacia Santa Fe. Había que tomar la capital para poder derrumbar al virrey y para poder tomar el poder. De esta forma, entonces, decían que hay bastantes caminos, pero la mayoría de ellos estaban bastante cuidados. Habían muchas tropas realistas por allí. De esta forma, entonces, decían que para poder tomar por sorpresa a las tropas realistas, además, para poder avanzar de forma más rápida, deben tomar un camino que sea, digamos, bastante no predecible y que además no tenga tropas realistas. Es por eso entonces que toman el camino del páramo de Pisba. Este cruce va a ser muy importante, principalmente porque se puede decir que estratégicamente fue exitoso. Digamos, se hizo el cruce, se tomó por sorpresa a los realistas y se logró llegar hacia la provincia de Tunja y de allí a Santa Fe. Sin embargo, van a pasar bastantes dificultades las tropas patriotas. Realmente el frío, digamos, las altas alturas, van a ser realmente bastante perjudiciales para las tropas. Hay que entender que eran tropas llaneras. Ellos no estaban acostumbrados a estar en esas alturas, no estaban acostumbrados al frío, entonces va a ser bastante difícil para ellos. Sin embargo, entonces, para poder ver este y muchos detalles que dejó este paso por el páramo de Pisba, vamos a ver un video el cual nos ilustra de gran manera lo que fue este paso. Es un video elaborado por el proyecto Ruta Bicentenario, el cual nos muestra de gran manera y de una forma muy poética, si se quiere, lo que fue este paso y por qué es importante recordarlo. Los dejo con este video para que lo veamos y luego lo vamos a analizar. Luego de la reunión del Llano de Miguel en inmediaciones de Paya, el ejército patriota llegó a la población de Pisba para allí aclimatar los ejércitos y los animales que llevaban consigo antes de tomar camino por el páramo.
Para ese momento, componen las tropas de Bolívar 1.850 soldados y las de Santander 1.200 y más de 600 llaneros montados. Se trata, no obstante, de un ejército constituido mayormente por llaneros que jamás han puesto un pie en un páramo. El ejército patriota, compuesto por distintos colectivos sociales, se divide en grupos y comienza a ascender al páramo los primeros días de julio de 1819. Quienes los ven pasar piensan en un ejército de pordioseros, ya que andan todos casi desnudos, siendo raro el que conserva los restos de sus viejas chaquetas. Algunos solo los acompaña un guayuco. Las provisiones eran pocas, y en los calabazos no había más que guarapo, miche y aguardiente para reavivar emparamados. Tomarse un sorbo era el ritual para soportar la lluvia constante y pegajosa que empapa y envuelve con el frío sus huesos. Levemente adormilados cruzaban las sombras entre la bruma. El estar allí era un presentimiento de algo por suceder. Así lo relatan al menos algunos testigos de la época. La marcha ha sido terriblemente difícil. Todas las caballerías se han inutilizado en los 4 primeros días, y los ganados que se traían para alimento de las tropas y que venían al cuidado del coronel Moreno se han dispersado o muerto en el camino. Y los pocos que quedan apenas pueden caminar de tan despedados que venían. Entre encenillos y musgos otro soldado anotaba: El aspecto de los Andes, entre estas cadenas de montañas, es magníficamente salvaje. Aunque parecen enteramente nevados vistos desde las montañas inferiores, hay sin embargo poca nieve en los páramos a causa de las violentas ráfagas de viento que los barren constantemente. Hay también en los flancos de algunos picos elevados precipicios de rocas sólidas donde la nieve no puede permanecer, pero cuando estas montañas son vistas de cerca, se observa que el hielo está incrustado en ellas y que en varios lugares tienen hondonadas donde las cascadas brotan continuamente. En medio de este escenario, Daniel Florenzi Oleari es testigo de cómo la vida surge en los lugares menos esperados. Andando en su caballo, se detiene frente a un grupo de soldados a descansar. Allí, estando perplejo, describe lo siguiente. Durante la marcha de este día, me llamó la atención un grupo de soldados que se habían detenido cerca del sitio donde me había sentido muy extenuado de fatiga. Y viéndolos afanados, pregunté a uno de ellos qué ocurría. Contestóme que la mujer de un soldado del batallón Rifles estaba con los dolores de parto, que por ello hacían un corrillo para hacerle calor al recién nacido. A la mañana siguiente vi a la misma mujer con el niño a la espalda, subiendo muy valiente, aparentemente con la mejor salud, marchando a la retaguardia del batallón. Después del parto, habían dado 2 leguas por uno de los peores caminos de aquel escabroso terreno. John Robertson, cirujano del ejército de Bolívar, contó su situación en los siguientes términos. El contingente de 30 oficiales y soldados ingleses del coronel Rooke exhibían un vestuario horrorosamente deteriorado. Eran escasos los que tenían un par de zapatos. Algunos de los oficiales de Rooke aún conservaban las 2 piezas de lo que antes fue un pantalón con dorados entorchados. Cuando el ejército se aproxima a culminar el camino por el páramo,
Deben cruzar por el sector de Peña Negra. Allí existe una pequeña laguna que por generaciones los campesinos y caminantes reconocen como el Pozo del Soldado. A este lugar, los soldados llegaron a descansar, beber agua y a morir. La campaña se constituyó como una avanzada rápida. Debido a esto, de las condiciones climáticas, no hubo tiempo de hacer actos conmemorativos. Esta limitada alternativa conllevó a los sobrevivientes a dejar a sus compañeros muertos bajo el agua gélida de las cumbres. Superadas ya las vicisitudes del páramo del Perro, Francisco de Paula Santander muestra lo que ha visto en los siguientes términos. Tiemblo todavía de acordarme del lastimoso estado en que yo he visto ese ejército que nos ha restituido la vida. Un número considerable de soldados quedaron muertos al rigor del frío en el páramo de Pisba. Un número mayor había llenado los hospitales y el resto de la tropa no podía hacer la más pequeña marcha. Así, las aguas del Pozo del Soldado y sus campos aledaños hablan también de heroínas y héroes anónimos, de los ignorados, los no conmemorados, de los que jamás recibieron laureles ni monumento alguno por sus acciones. Ante el olvido ejercido por la marcha del tiempo, dejemos que sea entonces el páramo mismo su monumento, la memoria de todos ellos y de los que hicieron posible el sueño de una independencia continental. Bueno, como decía, sin duda es muy importante poder recordar lo que fue este importante paso. No solamente resignificar el sacrificio y el heroísmo de muchas de estas tropas, de muchas de las mujeres, de los hombres, de las personas que cruzaron este páramo, sino también recordar pues, la importancia de la naturaleza, ¿no? Realmente la imponencia que tiene es bastante paradójico de alguna manera pensar que este paso se toma para no cruzar o no enfrentar a tropas realistas y al final se termina enfrentando a la naturaleza. Es bastante paradójico, como dije, pero bueno, es parte como tal de lo que es esta campaña y sin duda siempre es importante recordar y tener al páramo como un monumento de lo que fue ese sacrificio de las tropas. Después de lo que va a ser entonces este paso, es importante destacar pues la gran cantidad de soldados que se perdían allí. Igualmente, y creo que es algo fundamental, no solamente la cantidad de soldados, la cantidad de enfermos, sino un aspecto fundamental va a ser la pérdida de los caballos. Allí entonces, ¿qué pasaba? Bueno, venían del llano con monturas, digamos, los llaneros, pero esos caballos van a perder, digamos, por culpa del frío, tal vez los suelos mojados, embarrados, digamos, van a perder el paso y van a morir muchos de ellos. Otros se van a perder, otros van a quedar, digámoslo así, inutilizables, por así decirlo. Entonces va a ser bastante complejo esta situación luego de pasar el páramo. Allí entonces van a necesitar la ayuda al completo de la gente para que pueda socorrerlos, para que pueda ayudarlos luego de este paso. Una vez bajan del páramo de Pisba, llegarán el 6 de julio a Socha. Allí llegarán los primeros grupos, digamos que el páramo lo subieron en grupos de a 5 y a poco iban llegando a Socha. El primer grupo llegará el 6 de julio. Allí la población los va a recibir y las tropas patriotas, digamos, buscarán que puedan ayudarles. Sin embargo, es importante recordar que están en medio de una guerra. Si bien la gente estaba, pues, digamos, aburrida de los españoles, también obviamente eran un poco dubitativos acerca de si recibir a un ejército, digamos, era la mejor solución. Obviamente para ellos era complicado, digamos, ese estado de incertidumbre, obviamente recibir un ejército, tal vez estar en estado de guerra, eso era bastante complicado para ellos. Obviamente al principio como que dudaban un poco si ayudarlos, si no ayudarlos. Sin embargo, hay una historia muy interesante y la de Matilde Naray, la cual se dice que de alguna forma da el espaldarazo para que aquellos que dudaban un poco en si ayudar o no ayudar a las tropas patriotas, decidieran, bueno, es necesario ayudarlos porque de alguna manera traen lo que va a ser la guerra que nos va a llevar a la libertad. Entonces Matilde Naray de alguna forma representa
ese paso al frente de poder, digamos, socorrer a aquellos que lo necesitan y de, bueno, ser decididos para poder buscar aquello que deseamos y poder llegar a un objetivo. De esta forma, entonces, las personas de Socha y de las poblaciones vecinas van a ayudar a las tropas patriotas con vestimenta, van a ayudarlos con alimento, pero especialmente con caballos. En el caso de la vestimenta era muy importante porque eran tropas que venían del llano, como siempre he dicho. Obviamente traían, pues digamos, prendas que no eran acordes al frío que abunda en esta región. Por eso entonces esa entrega de ropa, digamos, de alguna forma los ayudó para que no se murieran de frío, para que puedan seguir adelante, para que no se enfermaran, muy importante, porque así fuera un pequeño resfriado, era bastante complicado una campaña, más porque tenían que pelear, tenían que estar en condiciones aptas para poder combatir. Entonces, la entrega de ropa va a ser muy importante. También la entrega de comida. Era importante que ellos puedan alimentarse, que puedan tener lo necesario para poder beber, para poder suplir esa necesidad de poder tener energía para el combate y para la marcha. Sin embargo, lo más importante, y creo yo, y realmente lo que de alguna forma fue fundamental por parte de esta población y de las poblaciones de Boyacá, fue la entrega de caballos. ¿Y por qué? Había grandes hacendados como tal. Estos hacendados tenían muchísimos caballos. Ellos de alguna forma deciden entregar estos caballos porque se sentían muy representados con lo que era como tal esta campaña. Como les había mencionado en los antecedentes, cuando llega el régimen del terror, cuando llega Pablo Morillo, él decide asesinar a aquellos que habían sido parte de las juntas de gobierno. En su mayoría, esas personas de las juntas de gobierno eran personas, digamos, con dinero. Por ende, los hacendados eran sus familiares directos. Es por esto que los hacendados deciden darlo todo por esta campaña. Deciden, bueno, darles caballos, darles mucho alimento, ¿sí? Va a ser también muy importante. Entonces, todas las personas de todas, digamos, las clases sociales, por así decirlo, participaron activamente también en apoyar al Ejército Libertador. Una vez entonces que ellos siguen de Socha, de estas poblaciones, les va a haber un segundo enfrentamiento. Va a ser en Gámeza, allí se va a enfrentar nuevamente la vanguardia de Fresco de Pablo Santander, pero esta vez contra Barreiro. José María Barreiro era el comandante de las tropas realistas en la Nueva Granada. Va a haber un enfrentamiento allí, el cual va a ser, digámoslo así, la antesala, va a ser el segundo combate de la campaña, pero va a ser la antesala de lo que va a ser un enorme enfrentamiento, el más sangriento, enfrentamiento que en su momento iba a ser, digamos, la batalla decisiva entre realistas y patriotas. Va a ser el enfrentamiento del Pantano de Vargas. Pero antes de llegar allí, ellos, bueno, se enfrentarán en Gámeza. Allí, pues, las tropas, cada uno tomará nuevamente su camino. De allí seguirán las tropas patriotas por algunos pueblos. Es a destacar el paso por el pueblo de Belén. Allí, un niño que era encargado, digamos, de los caballos, se va a unir al ejército patriota. Este niño se llama Pedro Pascasio Martínez. Él en nuestra historia más adelante tendrá una importante labor. Y una vez que, bueno, se unen allí, ellos siguen adelante. Y en un lugar conocido como Llanuras de Bonza, se van a encontrar estas tropas, las realistas y las patriotas. Allí entonces, cada uno va a poner sus ejércitos y va a decidir que en esa batalla, pues, se enfrenten de forma total. Es así entonces como va a iniciar lo que va a ser la batalla del Pantano de Vargas y las grandes batallas en el altiplano. ¿Por qué? Bueno, porque luego de venir la batalla del Pantano, va a venir lo que va a ser la toma de Tunja y la batalla del Puente de Boyacá, y posteriormente la entrada triunfal a Santa Fe. Sin embargo, para esto, y para relatar algunos pormenores de lo que fue todo ese recorrido, voy a dejar a mi amigo Javier, a mi compañero, el cual les va a relatar de mejor manera lo que fue este importante paso. De esta manera, entonces, le doy paso a Javier para que pueda iniciar con este relato. Bueno, muchas gracias, Daniel, por toda la información que nos acaba de decir. Todos estos hechos acontecieron a las grandes batallas, como nos acaba de decir Daniel. Las batallas en el altiplano se llevaron a cabo gracias a varias armas que se manejaron por parte de los dos ejércitos. En este caso, las armas que se tuvieron en cuenta por parte del ejército patriota, debemos resaltar que aquí participaron lo que fueron esclavos, afrodescendientes, campesinos, gente que no tenía mucha experiencia manejando armas y tampoco manipulándolas. Bueno, por ejemplo, algunas armas que utilizaron los propios campesinos, los propios soldados del ejército patriota, pues fueron las famosas resorteras, machetes, las lanzas, los sables. De la misma manera también utilizaron
armas como el trabuco, el mosquete y cañones, pero ellos no tenían toda la experiencia que tenía el ejército realista. Aparte de eso, pues estaban descansados, eh, tenían también los mejores uniformes, los ejércitos realistas tenían los mejores uniformes, mientras que el ejército patriota, algunos, la mayoría iban descalzos, otros habían muerto debido a las enfermedades durante su ascensión al páramo. Otros también estaba conformado, otros ejércitos, bueno, el ejército estaba conformado también por niños, niños de 14 años hasta los 40 años. También habían mujeres, como vimos en el video del páramo de Pisba, había una mujer que incluso estaba cargando un niño y subiendo el páramo, todo por tener su independencia. También se utilizaron otros elementos como fueron las banderas, los morrales, las trompetas, entre otros. Bueno, la batalla del Pantano de Vargas tuvo su inicio el 25 de julio de 1819 en un valle por donde transcurre el río Sogamoso y queda en cercanías al municipio de Paipa. Allí en este valle se encontraría el ejército patriota y el ejército realista. El ejército patriota estaría conformado por tan solo 2.200 hombres, mientras que el ejército realista estaría conformado por 2.900 hombres. De ahí ya veríamos una gran ventaja que lleva el ejército realista. Sin embargo, el heroísmo y la valentía de nuestros soldados patriotas enaltecería lo que fue esta batalla del Pantano de Vargas. La batalla iniciaría a las 5 de la mañana, cuando el ejército patriota intentaría pasar el río Chicamocha, bueno, el río Sogamoso, el cual se encontraba totalmente crecido debido a que en esa época había una pequeña glaciación. Debido a eso el río se encontraba muy caudaloso y los soldados lo que pudieron hacer fue construir 14 balsas, las cuales las hicieron a punta de junco y sauce. Estas balsas también fueron construidas con ayuda del alcalde Javier Villate Tibasosa, el cual donaría 250 caballos para nuestra campaña libertadora. Bueno, luego de cruzar el río, esa gran hazaña que hicieron con esas balsas, algunas, la mayoría se destruyeron, un ejército que Simón Bolívar había enviado, un grupo de 40 infantes, a un lugar conocido como la Cruz de Murcia a las 10 de la mañana, fue embestido por la caballería del ejército realista conformado por 100 hombres enviados por José María Barreiro. Estos hombres del ejército realista acabarían con estos 40 infantes, excepto con un hombre. Este hombre daría aviso a Simón Bolívar de que el ejército realista había tomado las mejores posiciones. Entre estos se encontraba el Cerro del Picacho, que era el cerro más alto de la zona, el Cerro del Cangrejo, y por su parte Simón Bolívar tomaría posiciones en un lugar conocido como el Cerro de la Guerra o Cerro de Bolívar, donde actualmente se encuentra este monumento del Pantano de Vargas. Al mediodía la batalla se intensificaría. El ejército realista incluso llegaría a clavar la bandera de España en lo más alto del Cerro del Picacho, diciendo las siguientes palabras. José María Barreiro diría: ni Dios me quita la victoria. Estaba tan convencido de que iba a ganar esta gran batalla, pero más adelante se daría cuenta que no sería así. Simón Bolívar, al observar ondeando la bandera en lo más alto del Cerro del Picacho, se asustaría un poquito, se llenaría de temor. Sin embargo, en ese momento aparecería un hombre conocido como Juan José Rondón, un hombre venido desde Venezuela, con gran valentía y gran coraje, logró demostrar de qué estaban hechos los soldados del ejército patriota. Él comandaría a 14 hombres, 14 lanceros, 14 llaneros, los cuales harían retroceder al ejército realista. Debemos tener en cuenta que no solo eran 14 hombres los que conformaban los lanceros, eran de hecho 300 hombres, que al ver a estos 15 hombres liderar al ejército patriota, se abalanzaron a apoyarlos y a hacer retroceder en su totalidad al ejército realista. De la misma manera, aquí apareció un grupo conocido como la Legión Británica, conformada por 300 hombres y liderados por el comandante James Brooke, el cual perdería uno de sus brazos durante la batalla. A las 6 de la tarde, cuando la batalla pues estaba, digámoslo, totalmente pareja, cayó un torrencial aguacero. ¿Qué pasó con ese torrencial aguacero? Impidió que siguieran combatiendo los dos ejércitos. Pues el terreno estaba lleno de demasiado lodo. Aparte de eso, se dice que habían pozos de más de 5 metros donde podían caer los soldados. El ejército realista y el ejército patriota pues tenía uniformes que eran demasiado pesados. Al llover, pues obviamente estos uniformes pesaban más de lo que tenían que pesar. Se dice que como resultado esta batalla dejaría demasiados soldados muertos, entre estos 850. 500 patriotas
500 realistas y 350 patriotas. De la misma manera, debemos resaltar la valentía de mujeres como lo fue Simona Amaya. Simona Amaya fue una mujer que luchó en la batalla del Pantano de Vargas y la cual se enlistó desde el trincherón de Paya, desde la batalla del trincherón de Paya, pasando desapercibida vistiéndose de hombre. De hecho, ningún soldado se daría cuenta hasta cuando vieron su cuerpo durante la batalla, le quitaron el casco y pues obviamente salió la larga cabellera que tenía. Esta mujer hizo parte de un grupo conocido como las Juanas. Las Juanas, pues era un grupo de mujeres reconocido porque estas mujeres tenían las funciones de servir como enfermeras, de servir como cocineras, de servir como madres, como hijas, como esposas. También servían como espías para distraer al ejército realista. En fin, también incluso llegaron a enterrar los muertos del ejército patriota que perdieron la vida durante la batalla del Pantano de Vargas. La importancia también que se le dio a las guerrillas tuvo un gran valor. Pues en este caso había un hombre conocido como Félix Pavón, el negro Félix Pavón, de hecho, fue un hombre afrodescendiente, que logró conformar una guerrilla de 25 hombres en Socorro y huyó del yugo de un español. Este hombre lo que hizo fue distraer al ejército realista, haciéndole creer que Simón Bolívar tomaría cierto camino, pero sería falso, pues Bolívar tomaría lo que se conoce como la vía de Toca. Los dos ejércitos permanecerían totalmente cerca, desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto de 1819. El ejército patriota, conformado pues, por varios hombres y comandado por Simón Bolívar, implantó dos leyes. Una de ellas era que todo hombre mayor de 14 años hasta los 50 años tenía el derecho, bueno, tenía que cumplir con esa ley de enlistarse en el ejército, o si no, sería condenado con la pena de muerte. Otra ley que se implantó el 4 de agosto en el anochecer era que ningún soldado podía prender ninguna lumbre, no podía hacer ningún ruido y tampoco podía fumar tabaco para evitar ser sorprendidos por el ejército realista. Se dice incluso que los soldados llegaron a poner sus propias vestimentas en los cascos de los caballos para evitar hacer ruido por los caminos empedrados. Simón Bolívar llegaría así el 5 de agosto de 1819 a la ciudad de Tunja. Allí sería recibido por varios soldados del ejército realista, pero Simón Bolívar vistió a todo su ejército con varias ropas que habían incautado, bueno, que habían recolectado durante la batalla del Pantano de Vargas. Entonces estos soldados del ejército realista estarían convencidos que pertenecían a su ejército, lo cual sería totalmente falso, y así Simón Bolívar entraría de una forma un poco fácil. Allí en Tunja sería recibido por una mujer conocida como Juana Velasco de Gallo. Allí Simón Bolívar se quedaría en un lugar conocido como el Convento de Santa Clara, actualmente, y su Estado Mayor se quedaría en un lugar conocido como el Club Boyacá, como podemos observar en esta imagen. Juana Velasco de Gallo hacía parte de un grupo conocido como las Damas de Tunja. Estas damas eran mujeres que ayudaron con comida, que ayudaron con bebida, ayudaron también con varias ropas del ejército patriota. Incluso se dice que esta señora Juana Velasco de Gallo llegó a regalarles 2000 camisas, pues obviamente todos llegaron con ropa de mujer, algunos estaban también descalzos, otros tenían hambre. Bueno, estas mujeres auxiliaron de una manera significativa al ejército patriota. Simón Bolívar duraría allí hasta el 7 de agosto, cuando divisaría y se enteraría de que el ejército realista se encontraba en Motavita, pasando la noche. Allí, un hombre conocido como Julián Garzón, alias El Crespo, era un espía. Este hombre llevaría varias cajas de aguardiente, de dulces, pan, al ejército realista, para que creyera que Simón Bolívar duraría 15 días esperando ayudas de varias guerrillas y de varios soldados de la Nueva Granada, lo cual era totalmente falso. Pues Bolívar tenía una gran estrategia, la cual era llegar al puente Boyacá antes de que el ejército realista y poder cortar comunicación con el virrey Sámano. Es así como el ejército realista emprendería su camino por la vía de Samacá para llegar al puente de Boyacá.
En ese momento, Simón Bolívar, al observar esto, decide enviar a Juan José, decide enviar a Anzoátegui y a Santander a que tomaran las mejores posiciones del puente de Boyacá. Allí se encontraba una casa conocida como la Casa de Teja, desde donde Bolívar dirigiría la batalla. Santander llegaría de primeras con su ejército. Allí divisaría que el ejército realista se encontraba almorzando, cerca del mediodía. Al ver esto, pues lo que hizo Santander fue atacar. Los atacó y los hizo retroceder a cercanías del puente de Boyacá. En ese momento, Bolívar tenía una gran estrategia, la cual era dividir al ejército realista en dos grupos, lo cual le daría la victoria más adelante. Una estrategia que tenía atención Bolívar era enviar al grupo Guías de Casanare para que tomaran por la retaguardia al ejército realista, mientras que Santander atacaba con su vanguardia por el frente. Es así como los encerrarían en cercanías al puente de Boyacá y lograrían ganar la batalla. En ese momento el grupo Guías de Casanare pues siguió las órdenes de Simón Bolívar. Entonces fue a buscar el mejor punto para poder pasar el río Boyacá, el cual pasaba por ese puente, y de la misma manera, igual que en el río Sogamoso, se encontraba totalmente crecido, se encontraba muy caudaloso debido a la época invernal de esa época. Allí el grupo Guías de Casanare llegarían a una casita humilde, en donde se encontraba una niña conocida como Estefanía Parra, de tan solo 10 años, la cual se encontraba cuidando a su hermanita menor. Esta niña les indicaría el punto del molino como el mejor lugar para poder pasar el caudaloso río. Es así como el grupo Guías de Casanare llegaría por la espalda del ejército realista, encerrándolos en el puente de Boyacá. José María Barreiro, al observar esto, intentaría defenderlos, pero sería totalmente imposible, pues allí saltarían a defender al ejército patriota, la Legión Británica, los famosos llaneros y Anzoátegui con la vanguardia patriota. Es así como la batalla culminaría a las 4 de la tarde y dejaría como resultado varios muertos. Entre estos 100 realistas muertos, 150 heridos y más de 1.500 soldados tomados como prisioneros. Por parte de los patriotas, dejaría como muertos a 13 soldados y dejaría heridos a otros 53. Varios soldados del ejército realista huirían hacia lugares conocidos como Honda, la costa atlántica y varias partes del país. José María Barreiro, por su parte, intentaría huir de la misma manera, pero sería imposible, motivo por el cual se escondería en unas piedras que actualmente se conocen como las Piedras de Barreiro. Allí lo encontraría un niño conocido como Pascasio Martínez en compañía del negrito José. José María Barreiro estaba con un acompañante, uno de sus soldados, el cual intentaría defenderlo, pero el negrito José lo mataría. Es así como intentaría sobornar a Pedro Pascasio Martínez, pero este niño no aceptaría el soborno de José María Barreiro. Por tal motivo, Pedro Pascasio Martínez lo llevaría frente a Simón Bolívar y sería la primera vez que se encontrarían los dos líderes de los dos ejércitos. Simón Bolívar, después de ganar la batalla, se pasaría la noche en Venta Quemada ese mismo día, del 7 de agosto de 1819. Allí firmaría el Acta de Independencia. En esta batalla debemos tener en cuenta la importancia de los niños. ¿Por qué lo digo? Porque habían dos niños, uno conocido como Pedro Pascasio Martínez y otro conocido como Estefanía Parra. Pero Pascasio Martínez fue muy importante porque pues si él no hubiera encontrado a José María Barreiro detrás de esas piedras, pues no hubiera logrado descabezar al líder del ejército realista y hubiera vuelto a conformar todo el ejército en Santa Fe, Bogotá, en donde lo estaría esperando el virrey Sámano. De la misma manera, la importancia de esta niña Estefanía Parra, de tan solo 10 años, fue que tenía el conocimiento geográfico de la zona, la cual pudo indicarles el mejor camino para que el ejército patriota pudiera tomar por la retaguardia al ejército realista y poder ganar la victoria. Bueno, siguiendo con nuestra historia, después de que Simón Bolívar pasó la noche en Venta Quemada, dos soldados que eran del ejército realista darían aviso al virrey Sámano, que se encontraba en Santa Fe, Bogotá, de que el ejército realista había perdido la batalla.
Es así como el virrey Sámano, varios simpatizantes y varios soldados del ejército realista huirían de la misma manera hacia lugares conocidos como Honda y la costa atlántica y varias partes del país. Bolívar llegaría entonces el 10 de agosto de 1819 a Santa Fe, Bogotá, implantando varias leyes, las cuales serían la base para formar la actual república. Allí implantó también varias leyes, una de ellas era que tenían la obligación los soldados patriotas de ir detrás de los soldados que se habían escapado después de la batalla del Puente de Boyacá. De la misma manera, el 11 de octubre de 1819, Santander fusilaría a sus soldados, fusilaría al resto de soldados realistas que se encontraban prisioneros en Santa Fe, Bogotá. Es así como se acabarían más de 300 años bajo el yugo español y Bolívar expandiría la idea de república. Es aquí donde doy paso a mi compañero Daniel para que les explique un poco de los hechos posteriores después de la llegada a Santa Fe por parte de Simón Bolívar. Vale, Javier, muchas gracias. Sin duda es importante destacar no solamente lo que fue, digamos, la llegada de Simón Bolívar a Santa Fe, porque allí no finaliza la campaña como tal. Es importante ver que el mismo Simón Bolívar decía, y él, digamos, lo va a establecer más adelante cuando sean los congresos, cuando sean las disputas, digamos, ya en estos congresos, que la campaña libertadora y la guerra solamente era, digamos, un medio para llegar a la independencia. Realmente la independencia, realmente esa libertad, solamente se iba a lograr cuando se llegara a acuerdos entre iguales, acuerdos entre aquellos que compartíamos ese sentimiento de libertad. Es por esto que entonces, unirse a este importante paso, digamos, de lo que es la campaña libertadora, va a empezar una serie de discusiones, va a empezar toda una serie de, digamos, debates entre diferentes partícipes de esta campaña para poder empezar a formar lo que es como tal, digamos, nuestra nación. Es muy importante ver que una vez se cae como tal ese régimen del rey Fernando VII, sin duda lo más importante es poder establecernos para que no haya nuevas reconquistas. Es muy importante entonces ver la participación de todos los sectores sociales para evitar esto y para no cometer un segundo error de una segunda reconquista, ¿verdad? Sin duda debemos ver que este esfuerzo por la libertad, este esfuerzo por la independencia, es algo en lo cual contribuyeron muchas poblaciones. En este relato hemos, pues, digamos, dicho y mencionado diferentes poblaciones de Boyacá, pero es cierto y está claro que participaron muchísimas más. O sea, no solamente las que mencionamos aquí, desde Paya, Pisba, Socha, Tunja y demás, sino que realmente todas las poblaciones hicieron una participación a esta campaña, ya sea con comida, ya sea con que, digamos, prestaron a sus hijos o a su gente para que fuera parte del ejército. Sí, digamos, de diferentes formas, cada población tuvo una contribución importante a esta campaña. De igual forma, hay que ver algo que es muy importante, y es que esta campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819 no solamente se debe concebir como la independencia de la Nueva Granada, sino que es muy importante porque una vez se da la independencia de la Nueva Granada, desde aquí se van a lanzar las independencias hacia los demás lugares de América, de Sudamérica. Entonces va a llegar lo que va a ser la independencia de Venezuela, después la independencia del Virreinato de Quito, hoy en día conocido como Ecuador. Después va a llegar la independencia del Alto Perú, hoy en día renombrado como Bolivia, y luego la independencia de Perú. Entonces, es importante ver que realmente la independencia de la Nueva Granada fue una piedra angular para la independencia de toda Sudamérica. Digamos, después ya se encontrará Simón Bolívar con lo que va a ser San Martín, el cual pues liberó los países, digamos, del Río de la Plata, pero sin duda todo lo que son los países, digamos, de la parte alta, por así decirlo, de Sudamérica, realmente tiene una gran influencia en lo que fue la independencia de la Nueva Granada. Entonces es muy importante también ver ese primer paso hacia la construcción de un pensamiento americano, además, no solamente neogranadino y hoy en día de Colombia, sino que realmente se dio la construcción de una América. Es muy importante destacar algo además, y es la construcción de una gran nación. Digamos, en ese momento en que se da todos esos conflictos y demás, Simón Bolívar deseaba formar la Gran Colombia, la cual se extendía por diferentes países. No solo era Colombia hoy en día, sino que eran desde Venezuela hasta, pues, digamos, Ecuador y demás. O sea, era bastante grande. Entonces es muy importante poder ver que pudimos haber sido, o bueno, somos una gran nación, pero digamos una enorme nación. ¿Y por qué no se logró esto? Bueno,
porque hubo desacuerdos, hubo fracciones, hubo divisiones que nos afectaron bastante en ese sentido. Es muy importante ver, y creo que debemos destacarlo especialmente en este año 2021, lo que son los 200 años de la Constitución de Cúcuta, en 1821. Allí, justamente, de acuerdo a este pensamiento de Bolívar, había que pasar a solucionar nuestras disputas, había que llegar a acuerdos para construir una gran nación. Lastimosamente eso no se pudo lograr, y obviamente hubo pues, divisiones y fraccionamientos. Entonces, digamos, el último como tal, entonces, reflexión que dejo por mi parte, es poder pensarnos como una nación, o sea, una nación de forma colectiva. Es cierto que llegamos a veces a desacuerdos, pensamos de formas diferentes, pero es muy importante que podamos, por medio de la palabra, por medio del diálogo y no de la violencia, llegar a acuerdos. A veces cuando pensamos en la campaña libertadora decimos, bueno, es que las armas nos dieron la independencia. Yo creo que la libertad y la independencia nos las dieron fue, digamos, la capacidad de llegar a acuerdos. Es muy importante, creo que entender eso y ver, como dije antes, y lo hemos dicho alrededor de esta charla, la participación de diferentes sectores, no solamente militares, sino todos, digamos, desde los niños hasta los ancianos, las mujeres, los indígenas, las personas afro, en fin, todos. Entonces es muy importante eso realmente, verlo como una construcción integral, como un esfuerzo de toda la población y que nos lleve a reflexionar sobre actualmente también nuestra nación, poder llegar a acuerdos y resolver nuestras disputas de forma pacífica. De esta forma entonces le doy paso nuevamente a mi compañero Javier o al doctor Guerrero para que puedan, bueno, finalizar como tal esta presentación, dar sus últimos comentarios y luego, pues, si podemos escucharlos a ustedes para, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con gusto nos gustará escucharlos. Le doy paso entonces a mis compañeros. Yo creo que pasemos de una vez a preguntas, comentarios de los presentes para ver qué inquietudes hay y nosotros podríamos complementar el cierre de lo que significa este periplo. Está la llegada a Bogotá, la destrucción a Santa Fe, la destrucción del virreinato y lo que significó eso para la construcción de las repúblicas latinoamericanas, de cerca de 20 repúblicas latinoamericanas que se derivan de este proceso social, más que y político, más que militar, porque la historia que nos han enseñado es casi que una historia militar, y lo militar no se hubiera dado si no se da este gran apoyo popular. Esto fue un pueblo en armas, un pueblo en una revolución republicana. El ejército pasaba por los pueblos y transformaba en república lo que era colonia, y ese paso, ese método que tenía Bolívar de reemplazar el alcalde y el nombre incluso de los pueblos por nombres republicanos, fue lo que constituyó esa parte de esa revolución. Pongo un ejemplo. Los pueblos se llamaban villas, la mayoría ciudades y villas y, bueno, parroquias, etcétera. Pero las villas tenían y las ciudades tenían alcalde. El alcalde era un alcalde del rey. Entonces, llegaba, reunía un cabildo abierto, nombraba un alcalde, se seguía llamando alcalde, pero ya no es el alcalde del rey, sino alcalde de la república. Ciudades como Chiquinquirá, Villa Republicana de Chiquinquirá, Villa Real de Chiquinquirá. Todavía en septiembre se conmemora en Chiquinquirá cuando pasó el Ejército Libertador y se transformó en Villa Republicana, es decir, la fundación republicana. Puente Real era un paso, un vado sobre un río, un caserío que había surgido sobre un río, Vado Real. ¿Sí? Todavía existe ahí, y el puente Real que quedaba, hoy se llama Puente Nacional en honor a la República. Todo eso es muy importante, esos nombres, esos cambios de nombres son muy importantes porque es la transformación del territorio, la transformación de los imaginarios, de imaginarios reales en imaginarios republicanos. Por eso es tan grave que a veces no nos demos cuenta que se hagan reinados y cosas de esas. Eso es es un retroceso a los homenajes a la monarquía.
Eso no es conveniente, porque eso es quitarle la simbología republicana a la sociedad que logró ser república después de todos estos peripecias que ustedes escucharon. Entonces yo les doy la palabra, profesores, estudiantes, profesor Danilo, si usted quiere opinar algo, si quieren alguien participar, hacer una pregunta, un comentario o un disenso sobre lo que estamos diciendo, bien puede decirlo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ustedes han hecho un recuento bastante importante de lo que ha sido el recorrido, pues, de nuestra historia. De pronto, resaltar un poquito el tema de la ilustración, que fue parte fundamental, pues, para llegar a estos procesos, no solamente aquí en América, sino también, pues, lo que fue Europa, y pues que fue el espíritu de lo que realmente, pues, se construyó acá también, ¿cierto? Como esencia de lo que había transcurrido, y que aquí, pues, terminó siendo, pues, también el ejemplo de la liberación, pues, de los pueblos, ¿no? Entonces, pues, era por resaltar esa parte, pero de resto, pues, yo veo que, pues, hicieron algo muy chévere, solo que hubiera sido muy interesante que hubiera sido antes. En estos momentos, pues, vemos que fue poca la asistencia de los estudiantes, dado que, pues, ya estamos prácticamente terminando el año, y de pronto ellos a veces lo hacen más por cumplir, o sea, ellos cuando asisten a veces lo hacen más por una nota o por otra cosa, porque se sienten más bien obligados, pero realmente por aprender, pues, a veces es muy poco. Pero entonces sí hubiera podido aportar de pronto, hubieran podido asistir mucho más estudiantes, pero de todos modos me parece muy interesante lo que se está haciendo desde el proyecto que ustedes plantean de la independencia, o sea, del proceso de independencia, y pues de tratar de construir una historia un poco más, pues, diferente a lo que se ha venido transmitiendo. Muchas gracias. Muy importante, profesor, la primera parte de su comentario, el papel de la ilustración. Sí, la ilustración juega un papel muy importante. Es más, los derechos del hombre y del ciudadano son un episodio de pensamiento ilustrado que tiene un gran impacto. La publicación de los derechos humanos tiene un gran impacto, también es así que Nariño fue puesto preso, es más, su abogado murió preso. Eso, el mundo de los abogados, Antonio Ricaurte, que no era el mismo prócer militar, sino era un abogado amigo de Nariño, él muere en Cartagena preso. Nariño estuvo perseguido todo el tiempo, mucho tiempo en la cárcel, por haber osado publicar los derechos humanos. Nosotros tenemos una colección de libros que ustedes podrían usar, que podemos ponerlo a disposición de ustedes virtualmente para que los descarguen los que quieran, por ejemplo, ahora en vacaciones, leer algunos de los libros que tenemos. Nosotros tenemos de alguna forma relatado este proceso de 200 años. La meta es tener muchos libros sobre esto. Llevamos 20 libros sobre el proceso del Bicentenario, que vale la pena que ustedes los tengan y los lean, y haya como un repositorio virtual para que ustedes tengan acceso a esos libros. Además de eso, pues sí, profesor, hubiéramos querido que hubiera sido antes. Lamentablemente este año ha sido muy irregular. No solo tuvimos la pandemia, la pospandemia, todos estos problemas que han sucedido, tuvimos un paro muy largo. Los movimientos sociales alteraron los calendarios, tanto el de ustedes como el de nosotros. Y indudablemente que hubo problemas con los calendarios académicos. Pero ya saben ustedes, nosotros vamos a continuar. Este es solo un ejemplo de cómo se puede construir un mejor relato, unos mejores medios audiovisuales para entender los procesos históricos y para enseñar mejor la historia. Entonces, profesor, le agradezco su comentario. No sé si haya más comentarios entre los asistentes, dudas, preguntas, aclaraciones. Además, pues, el hecho de que haya poquita gente para nosotros
no es un obstáculo en la medida en que el video que ustedes van a recibir lo pueden volver a ver con los profesores, verlo por gusto en vacaciones, leer alguno de los libros. Tenemos libros sobre Caldas, sobre Nariño, tenemos Gentes, Pueblos y Batallas, que son relatos cortos sobre las historias de la Ruta de la Libertad. Es decir, todo eso puede contribuir a pensar mejor la historia, a pensar históricamente y no aprender historia de cualquier manera con fechas, nombres, etc. ¿Tienen algún comentario más? No sé si alguien quiere cerrar, si Daniel, Javier o alguno de los asistentes o alguno de los Sí, profe. quiere cerrar esta transmisión para dar por terminada este encuentro de la Ruta del Bicentenario con la institución educativa, con la institución educativa Juan José Rondón. Juan José Rondón, que nos ha acompañado hoy, Juan José Rondón de Soatá, que nos ha acompañado hoy en esta transmisión. Sí, bueno, muchísimas gracias por la participación. En ese momento pues fue de forma virtual, pero si Dios quiere, el próximo año pues será de forma presencial. También debemos tener en cuenta la coyuntura de la pandemia, por la cual no pudimos también asistir. De la misma manera, pues damos las gracias a la señora coordinadora, la señora rectora de la institución Juan José Rondón, al profesor Danilo Ruiz, al profesor Fabio. Muchísimas gracias por permitirnos exponer un poco de lo que fue nuestra campaña libertadora vista desde un ámbito social, cultural y político, más que por parte de un ámbito militar. Esta institución tiene gran relevancia, pues tuvo como líderes a uno de los famosos llaneros que venía desde Venezuela con la idea de formar república. De gran manera, los estudiantes tienen que tener en cuenta que este personaje llenó de valentía y llenó de valor a varios hombres que incluso tenían miedo de perder sus propias vidas, pero las dieron con tal de lograr la independencia. Entonces, muchísimas gracias a todos los estudiantes participantes. Como decía el profesor Javier Guerrero, nos llenaría de gran felicidad que los profesores pudieran compartir la grabación para que los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de conectarse, ya sea por diferentes motivos, puedan enterarse de todos los detalles y los pormenores de los que no se han contado durante toda la historia en nuestra nación, o que se cuentan, pero no con gran detalle como lo hicimos el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias. Agradecería que por favor los estudiantes y los profesores pudieran prender sus cámaras para poder tomar un pantallazo y poder grabar esta magnífica exposición virtual que tuvimos el día de hoy. Me gustaría también recordarles que al profesor pedirle el favor de que necesitamos que nos envíen una hojita con la hoja de asistencia con quienes participaron en la conversación. Bueno, pues yo estoy aquí, pues tomé más o menos los datos de los estudiantes que asistieron, pero entonces veo que también ahí piden firmas y ya, pues no es difícil porque ya estamos terminando. No, los nombres, está bien con los nombres. Listo, los nombres y los que nos manden una planilla con los nombres de los que participaron, está bien, profesor Danilo. Listo, y bueno, yo antes de que todos los demás, porque ya se retiraron varios, pues se vayan los estudiantes, pues yo los felicito porque, digamos, por hacerse partícipes y por interesarse, pues por la historia, porque a veces, como decían ustedes, ahorita hay un decreto, pues que de hecho no me acuerdo cuál es el decreto que estaban diciendo, que hace pues que la historia sea digamos, es obligatoria desde la ley 1874 de 2017. Es una ley que modifica la ley 115, crea la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que está reunida en este momento. Ayer tuvimos sesión todo el día. Hoy tuvimos sesión de comisiones, varias comisiones, porque vamos a entregar las primeras recomendaciones el 2 y 3 de diciembre de este año. Es decir, en 15 días. Me gustaría también y ojalá pues interesara con eso, porque es bien importante lo que está pasando con la enseñanza de la historia. Me gustaría que tanto el profesor Fabio
Quichanegua y el profesor Wilmer Gómez tengan algún tipo nos den alguna opinión sobre lo que hemos realizado. Sí, señor, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la reunión. El tema es muy interesante. Yo soy docente de química. El profesor Danilo, pues, es profesor de sociales, él tiene más dominio, pero yo conozco la historia de la campaña libertadora. Soy de la ciudad de Tunja y pues conozco el puente de Boyacá, el pantano de Vargas, el páramo de Pisba. Todos estos sectores los conozco físicamente y puedo dar fe de lo que ustedes estuvieron narrando esta tarde. Muchas gracias. Profesor Fabio, muchas gracias y me imagino que también conoce el Trincherón de Paya. Sí, señor, también lo conozco. ¿Vio esas tomas que logramos desde drones? Esa es una... incluso en esta reflexión que hemos hecho, eso ha sido muy difícil, esas tomas muy difíciles, primero por las situaciones que hubo, primero de orden público, luego por las situaciones del invierno, las dificultades de llegar y toda esa cosa que nos hace imaginarnos, y además un recorrido que hicimos sobre el páramo de Pisba. Nosotros nuestros equipos con la gobernación y con equipos del Parques Naturales hicimos ese recorrido y reconstruimos mucho y recogimos muchos relatos de lo que ustedes vieron en este trabajo. ¿Iba a decir algo del profesor Wilmer? Gracias, profesor Fabio, por su comentario. Buenas tardes. No, soy padre de familia, muy agradecido con esta reconstrucción de nuestra historia. Agradecimientos a Javier Guerrero, a Javier Hurtado, a Danilo y a todos los que estuvieron presentes. De verdad que sería muy importante para nuestros jóvenes que vieran estos programas que dedican hoy en día la televisión, las redes sociales y ustedes como encargados de promover nuestra historia. Pero lamentablemente es muy difícil con los muchachos hoy en día, pero seguiremos en la lucha para seguir que estos muchachos le pongan un poquito más de interés a nuestra historia, porque es muy importante, de verdad que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, mire, gracias, don Wilmer. Le agradecemos mucho que como padre de familia haya estado presente y eso es muy importante, formar la comunidad educativa. Y al profesor Danilo le queremos decir que ojalá el video de esta encuentro sea enviado pues a los correos electrónicos de los estudiantes o a los WhatsApp para que ellos, no sé cómo sea la conectividad allá, bueno, uno sabe que eso no es tan fácil, que no todo el mundo tiene conectividad y nos gustaría que ellos, por ejemplo, en el tiempo del receso, en esas cosas, se interesaran por estos temas, leyeran alguno de los libros. Los tenemos virtualmente. No sé, profesor, si hay tabletas para los estudiantes o cómo se podría hacer para que les lleguen y ellos puedan leerlos virtualmente. O si no, descargado en los computadores, en sus respectivos computadores los que los tienen. Pero sabemos que una cosa es hablar en Tunja, otra cosa es hablar en Duitama o Sogamoso y otra cosa es hablar en Soatá. Es decir, las partes rurales tienen una gran desventaja sobre las zonas urbanas. Bueno, pues, ¿qué le dijera yo? El video es muy importante, digamos, como herramienta, ya sea que se pueda promocionar ahorita, aunque lo veo difícil porque a veces el interés de los muchachos es complicado. Digamos, por su propia cuenta, coger un libro de historia y leerlo, o ver un video al respecto, pues cuando a veces es difícil, cuando se hace alguna actividad en la institución y se promociona, se comparte por las redes sociales, no la miran. Entonces son muy poquitos, pero los pocos que puedan ver para ellos es muy importante y de hecho puede ser un material de trabajo que se puede de alguna manera complementar en las clases el año entrante. Y pues muy importante que se le esté dando importancia a la historia, que se le esté dando relevancia.
lo que sí veo es que los tiempos son a veces complicados Muy complicados. y sería bueno de pronto trabajar por ampliar un poco la parte de tiempos en la secundaria para poder realmente ver temas que a veces pues se dejan de ver, se dejan de abordar. Entonces, Acabamos, pues, profesor, acabamos de hacer el diagnóstico nacional sobre la enseñanza de la historia, hicimos 10 talleres a nivel nacional, en 5 macroregiones. Además se llenó una encuesta, 6 tipos de población, estudiantes, profesores de primaria, de secundaria, padres de familia, historiadores. Hicimos una gran encuesta nacional y tenemos los resultados. Y lo que usted dice es muy cierto, el grave problema que hay es el tiempo que se dedica a las ciencias sociales. Pero le quiero decir una cosa, eso depende del PEI. El PEI es el que distribuye esos porcentajes, es decir, es el plan de área y el plan de aula el que determina, en últimas, qué es lo que se ve, qué es lo que estudiamos y es en el PEI. Y por eso ustedes, los maestros, tienen que apropiarse de esa responsabilidad y entender que tienen un arma muy importante los profesores de ciencias sociales, la ley. Y su decreto reglamentario, eso está funcionando. Eso está funcionando y está vigente. Y es ley de enseñanza obligatoria de la historia, de 0 a 11. Es decir, eso ya no es como antes, es obligatoria. Entonces, aprovechemos eso para plantearle al Consejo Académico de la institución y replantear el plan de área y mejorar sensiblemente lo que corresponde a cada maestro, que es el plan de aula. Yo creo que en nuestras manos está, profesor, hacer eso. Sí, es un trabajo que hay que hacer, pero es un trabajo grande porque no es fácil cambiar un PEI. Digamos, uno proponer y que digan, listo, sí, aprobamos ese cambio, porque se le ha dado mucha prioridad pues a otras áreas, ¿no? Siempre Claro. se le da prioridad pues a las matemáticas, al español, al inglés, y pues se dejan de lado muchas cosas pues que también son formación y que ayudan a contribuir al cambio social, que es lo que, en fin, en definitiva se está proponiendo, ¿no? Y Ahora, nosotros, nosotros en sociales tenemos varias transversalidades importantes como la cátedra con las competencias ciudadanas, la cátedra de la paz, la de afrodescendientes, a través de los cuales podemos introducir reflexiones muy sí, no, eso desde importantes. luego que se hace, pero entonces de hecho lo que hace es recargarnos, porque entonces uno termina haciendo una y otra actividad y pues muchas veces deja de lado otras cosas. No quiero decir que no se pueda trabajar dentro del área de esto, desde luego que se hace, y desde luego que también va en el interés del docente de abordar estos temas. A veces se dejan de ver otros temas, pero porque hay temas que son fundamentales, pero a veces digamos, la temática es demasiado larga y compleja que a veces uno no le queda tiempo de abordarlo. Y hay cosas que no se pueden dejar de ver para poder comprender otras cosas, pues por lo menos de nuestra realidad. Entonces hay que ver otros temas importantes. Entonces, pues nosotros nos vemos a veces en dificultades, porque a veces también las mismas sistemas de evaluación como que lo encasillan a uno y para uno es difícil. Entonces, pues poder abordar muchas cosas o sacar un tema adelante, porque por ejemplo ahorita, y más estos años que han sido de pandemia, estos 2 años han sido más complicados para nosotros. Yo no sé, pues yo creo que todos los docentes tenemos esa misma situación, entonces cada vez vemos más difícil, pero nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y pues desde luego, hay que seguir. Comprendemos, profesor. Muchísimas gracias al profesor Fabio. Le agradecemos que un químico se interese por estas cosas. Al padre de familia Wilmer. Había otra madre de familia por ahí que era, ya se fue, ya se fue. Estaba también una señora que era, ¿cómo se llamaba? ¿Me ayudan? ¿Piraban? ¿Cómo? Franci, profe, se llamaba Franci. Franci. Bueno, ella también estuvo todo el tiempo pendiente, eso lo valoramos altamente y ojalá tengamos muchos más encuentros de estos profesores y padres de familia y estudiantes y a todos ellos, a Jimena Castro, a Julián Fernando Lizarazo, a Yuley Gómez, aquí veo a la profesora, la madre, la señora Franci está todavía ahí presente. También vemos a Jason Steven Ramírez, a Juanes González, a Karen
Michelle Montoya, Karina Cruz, Laura Valentina Angarita, Luz Amalia es de nuestro equipo, ¿no? Y además quiero darle las gracias al equipo nuestro. Ahí está Daniel Mendieta, ya mencionamos a Javier Elí Hurtado, también tenemos a Héctor Manuel Arias, y Edwin Fernando estuvo en el máster, ¿sí? Edwin Fernando está ahí en el... Sí, profe, estuvo Edwin Fonseca y Héctor. Edwin Fernando Fonseca, que está ahí, no se ve, pero ese escudito de la ruta es él. Entonces, y Luz Amalia, que es nuestra asistente administrativa, que es la que nos ayuda con toda la logística, nos ayuda con todas estas cosas administrativas. Entonces, a todos y a todas, el abrazo más grande, que hagamos lo mejor que podamos en medio de estas dificultades que tenemos, como lo dice el profesor Danilo, y seguro que podemos hacer las cosas bien y mejor cada vez que podamos enseñarle a los jóvenes una mejor historia, porque como decíamos en la comisión, la historia es un conocimiento riguroso y sistemático del pasado para solucionar problemas del presente y para construir un mejor futuro. Y estoy seguro que la historia es muy útil, y más en las provincias, más en las regiones más apartadas, la historia es necesaria para volver a ser ciudadanos del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo también, bueno, de lo que está diciendo, de la que la historia es muy importante, de hecho a veces me preguntaba por qué el parque de aquí se llama Juan José Rondón y por qué la institución educativa se llama Juan José Rondón. Entonces, pues, analizando, yo decía, pero es que Juan José Rondón no es de Soatá, él no nació en Soatá. Entonces, pues acá hay un monumento en el parque, en la plaza Juan José Rondón, y ahí pues está la fecha en que él nació y él murió acá en este pueblo. Entonces, por esa razón, pues se le ha dado aquí tan importancia pues a ese prócer de la independencia. Entonces, pues un poquito para entender eso también. Y pues todos esos contextos son importantes de entenderlos, porque uno a veces no sabe por qué las cosas. Entonces, pues les agradezco de verdad pues su trabajo que están haciendo. Y pues, además, ese es ustedes son símbolo de, como institución, son símbolo de hermandad con los llaneros venezolanos que hoy, en esta pelea tan terrible con Venezuela, hubiera sido la oportunidad, si hubiéramos sido inteligentes, de haber tendido puentes y haber roto todas estas dificultades de comunicación que ha habido entre Colombia y Venezuela en los últimos años, y entender que esto fue una sola nación, que esto fue muy importante, y que estos venezolanos, neogranadinos y quiteños fueron los que se fueron por el continente liberando y articulando con el sur, con San Martín, en la construcción de un continente libre. Y eso no nos lo pueden, ese pasado no nos lo pueden quitar. Y Juan José Rondón fue importante. Desde luego que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias, profe. Javier, gracias a todos. Gracias, padre de familia Wilmer. Bueno, profesores, a ustedes muchas gracias, muy amables. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.